Bienvenidos nuevamente a este webinar de la Universidad de Guadalajara en el que nos dedicamos a mirar hacia adelante, a ver el mañana, a ver con qué herramientas, con qué alternativas podemos caminar, andar esos nuevos senderos que se nos ponen enfrente, algunos más oscuros que otros. Y hoy vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué va a pasar mañana con el trabajo? ¿Qué tipo de empleados podemos ser? ¿Qué tipo de trabajadores? ¿Qué tipo de empresarios? Todo esto que han estado estudiando algunas de las mentes más preparadas que tenemos en México y que colaboran con la Universidad de Guadalajara. El equipo que hace posible este webinar es la Vicerrectoría Ejecutiva, el Centro de Estudios Estratégicos, la Coordinación General Académica, la Coordinación General Administrativa y de Infraestructura Tecnológica. Todos ellos hacen un maravilloso equipo y, por supuesto, quien coordina todo esto es Jalisco a Futuro. Sin más preámbulo, el día de hoy le voy a dar la bienvenida a nuestros 4 panelistas, que de veras qué orgullo tener a estas mentes hoy para que nos platiquen cómo está el empleo. A lo mejor ustedes escuchan por un lado algunos medios de comunicación que alertamos sobre la pérdida de empleo en las últimas, pues no en las últimas semanas, más bien en los últimos meses. Y entonces uno se pregunta, bueno, pues esto a lo mejor está relacionado con la pandemia, pero luego volteamos hacia atrás y vemos que tenemos ahí precariedad y no sabemos si los empleos que anuncia oficialmente el gobierno federal van a ser suficientes, son de verdad empleos. Sobre todo eso vamos a platicar hoy y sobre el tipo de herramientas y capacidades además que vamos a necesitar para caminar hacia el mañana. Le voy a pedir a nuestro primer panelista que vaya abriendo su micrófono. Él es el doctor Alfredo Walde. Ya saben que lo voy a decir doctor Alfredo Walde, pero de aquí en adelante va a ser Alfredo, para ustedes y para mí, porque estamos en casa, porque estos webinars los vemos cada quien en la comodidad de su hogar y el chiste es que nos sintamos cercanos. Entonces, eso no quiere decir que no tengan todas las credenciales para pantallarnos, ¿eh? Las tiene. Entonces, él de hecho es nivel 3 en el SNI. Es nuestro corresponsal en Tijuana, él es investigador en el Colegio de la Frontera Norte y nos va a platicar sobre la situación del empleo en México. Así yo lo digo a grandes rasgos, pero ahorita van a ver cómo nos lo detalla. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en este Muy webinar. bien, muchas gracias, Ibabel. Gracias por tu presentación y por tu amabilidad. Entonces, me temo que ya tengo que empezar, ¿verdad? Claro, por favor, Alfredo, queremos saber qué es lo que está pasando con el empleo. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Guadalajara. Me ha dado mucho gusto, como siempre, colaborar con ellos. Dado que las participaciones son breves y el tema es el futuro del trabajo, advierto que antes de hablar del futuro voy a hablar del presente, no solo por una cuestión de orden, sino porque creo que tenemos muchos elementos que no van a determinar el futuro, pero que pueden señalarnos algunas posibilidades de evolución. Lo primero que me gustaría decir es que el mercado de trabajo en México tiene una serie de rasgos estructurales muy persistentes, como son altos grados de precariedad, altos grados de una gran extensión de la informalidad y una desigualdad que afecta a las regiones, a las ciudades, a las etnias, al género, etc. Es decir, hay una serie de segmentaciones y una persistencia de brechas que han sido constantes en las últimas décadas, así como un deterioro salarial que solo se alivió parcialmente con las subidas del salario mínimo de principios de 2019. Entonces, estos son los rasgos estructurales, los rasgos más difíciles de cambiar. ¿Qué ocurre a partir del confinamiento de marzo? Bueno, ocurren cosas unas transformaciones bastante profundas que son consecuencia, digamos, de la pandemia, consecuencia del confinamiento, y que en el último mes parece que tienen un cierto giro hacia la vieja normalidad, diría yo, ¿no? Lo que ocurre fundamentalmente y lo que llama la atención de las encuestas telefónicas de ocupación y empleo del INEGI, que por cierto ha hecho un gran trabajo en este sentido, es que sobre todo en abril y mayo, sobre todo en abril, el mercado de trabajo mexicano se contrae de una manera brutal. Es decir,
hay 12 millones de personas que pasan de la población económicamente activa a la población no económicamente activa. Es decir, aquellas personas no disponibles para trabajar, porque sean jubilados, porque están en el hogar, etcétera, etcétera, y aquellas otras personas disponibles, pero como se dice en la jerga de las estadísticas laborales, que están desalentadas o desanimadas, lo cual es un término un poco ambiguo, pero en fin, así está el asunto. El caso es que se da una contracción muy fuerte. Y esta contracción, contrariamente a lo que ocurre en otros países, no se traduce en cifras de desempleo muy altas. El desempleo aumenta a poco más de 4%, y también, en una aparente paradoja, cae brutalmente la informalidad, que si en los últimos años era del 55 al 56%, cae en 10 puntos. Por otro lado, también aumenta de manera sustancial la desocupación hasta a finales de mayo, hasta alcanzar casi el 30%. Entonces tenemos mucha gente que no trabaja, pero que tampoco está en el mercado de trabajo. Tenemos muchos millones que están también desocupados, subocupados, lo cual quiere decir que no tienen los empleos que ellos consideran suficientes como para una manutención adecuada. Y por otro lado, los informales disminuyen sustancialmente porque ya las calles están cerradas. Bueno, esto que ocurre de una manera, ya dije, tremenda, abrupta, sobre todo en el mes de abril, se va suavizando en los meses de mayo y junio, y da la impresión de que volvemos a la vieja normalidad, porque nuevamente la economía informal sube al 53%, del 47% al 53%, estamos hablando de 20 y tantos millones de personas, aproximadamente 26 millones de personas. La población económicamente activa aumenta también en 6 millones, quiere decir que hay mucha gente que se incorpora al mercado de trabajo, algunos como empleados y otros como desocupados, porque la desocupación también aumenta a más del 5%, lo cual es algo que se va acercando a crisis anteriores como las de 2008-2009. Lo que se observa en la última encuesta del INEGI, de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, que da datos de junio, es una cierta recuperación de todos estos indicadores, de los indicadores de empleo. Por ejemplo, los asalariados que habían caído sustancialmente, habían caído alrededor de 6 millones, se recuperan 3 millones. También en los cuenta propia, que también habían disminuido, vuelven a aumentar, etc. Entonces da la impresión de que en la medida en que se abre la economía y que se recupera cierta actividad económica, estamos volviendo en peores condiciones a la vieja normalidad. De una manera, dicho esto, de una manera sintética, muy resumida, muy simplista quizás. ¿Qué se puede esperar a mediano plazo y en el futuro no tan inmediato? Bueno, esto va a depender mucho de cómo evolucione la pandemia, pero lo que se está viendo también es que había ciertas tendencias ya en los mercados de trabajo que se están acelerando y que probablemente van a seguir acelerando y siendo más dominantes en los mercados de trabajo. ¿A qué me refiero? Me refiero a procesos de automatización, que seguramente en condiciones en las cuales los trabajadores sufren riesgos sanitarios y los lugares de trabajo hay que reacondicionarlos y reformularlos, y los turnos de trabajo tienen que ser no tan intensos, y hay que cuidar el transporte, y eso supone toda una serie de gastos en las empresas formales. Probablemente va a haber en ciertos sectores una tendencia a un aumento de la automatización. Por supuesto, algo que estamos viendo y lo estamos viviendo en este momento es un aumento también de las tendencias hacia la digitalización. El teletrabajo es ya una realidad y probablemente es una realidad para quedarse. En México, por ejemplo, en el sector de los call centers ha habido una especie de revolución laboral silenciosa cuando
miles de teleoperadores empiezan a trabajar desde su domicilio cuando el sector de call center es un sector eminentemente presencial, ¿no? Y nosotros hemos visto por las calles, digamos, a todos estos repartidores de distintas compañías que reparten no solo comida, sino otras muchas mercancías y camiones y camionetas, etcétera, que forman parte, digamos, de esta nueva economía y de estos nuevos empleos. Los empleos de las personas que conectan a la gente, los empleos de las personas que saben diseñar videos, diseñar contenidos, conectar las plataformas, etcétera, etcétera, también están en alza. Los empleos, sin duda, ligados a la medicina y a la telemedicina. Entonces, hay una serie de nichos de trabajo que están en alza y probablemente van a seguir creciendo. Estos que se llaman, o que yo he denominado, haciendo una traducción muy libre de unos autores franceses, los chambistas del clic, todos estos jóvenes que saben inglés y que están ligados a plataformas y que hacen trabajos, tareas simples como pequeñas traducciones, edición de contenidos, determinadas búsquedas y que cobran o por tarea o por hora, etc. Son nuevos trabajos, no tanto nuevos empleos, porque están muy ausentes las garantías típicas como prestaciones, incluso un salario regular, a veces es pago por tarea, la jornada de trabajo también es muy irregular, se puede trabajar a todas horas o se puede trabajar pocas horas, etcétera. Entonces, efectivamente, este ámbito de la economía digital, del teletrabajo y de la automatización es un ámbito que sin duda va a crecer y que va a presentar desafíos importantes para la regulación del trabajo, para las garantías laborales. Va a presentar también desafíos para la vida familiar, puesto que si se trabaja en casa, la oficina se traslada a la casa y ahí las tareas domésticas, el espacio público y el espacio privado borran sus fronteras y se reconfigura, digamos, la dinámica familiar y probablemente las mujeres se dedican, además de trabajar en casa, a cuidar a los niños. Y, en fin, hay una serie de transformaciones importantes. Entonces, tenemos como dos ámbitos, ¿no? Por un lado, el ámbito macro, en el cual parece que vamos hacia la vieja normalidad con muchos matices, ¿no? Con todas estas distancias y todos estos cuidados en el transporte y en los puestos de trabajo, pero en condiciones de poca creación de empleos por el momento, de crisis en muchas empresas, principalmente en las microempresas, pero no solo en las microempresas, y por otro lado este ámbito no tanto de los empleos, sino del trabajo en sí mismo, que transforma, digamos, los trabajos formales y que en principio tiende hacia una precarización de las condiciones de trabajo. Esos serían los dos ámbitos. A escala global, en México tenemos el desafío de saber si la economía de Estados Unidos se va a recuperar lo suficiente como para que las cadenas productivas se vuelvan a configurar. Y en ese sentido hay noticias buenas y noticias malas. Las malas son que la pandemia sigue siendo una amenaza muy fuerte en Estados Unidos, pero también es cierto que acabo de leer hace unas horas que los índices de desempleo parece que están logrando, a pesar de la pandemia, recuperarse parcialmente. En México tenemos además el desafío de los empleos formales en sectores que han sufrido pérdidas muy importantes, sobre todo el sector turístico, pero también el sector de la construcción y en menor medida la manufactura. En Alfredo, México... Sí. Estás encarrerado y yo estoy picadísima y estoy segura que tienes muchas más cosas que decir, pero vamos concluyendo. Vamos concluyendo. Bueno, con respecto al empleo formal, el empleo formal se habla de 1 millón aproximadamente de empleos formales que se perdieron, pero también es cierto que en el mes de junio hay una pequeña recuperación. Para la recuperación del empleo formal son muy importantes no solo las políticas federales, sino las políticas regionales. La Ciudad de México tiene un programa interesante, pero
creo que en Jalisco, y probablemente mi colega Isabel va a comentar esto, en Jalisco también hay planes de apoyo a las micro y pequeñas empresas, y en ese sentido es necesario tener una visión regional y local acerca de la recuperación del empleo, acerca del apoyo a las infraestructuras y sobre todo a la infraestructura digital. Bueno, yo por el momento me quedaría aquí. Espero que no haya sido demasiado sintética la perspectiva, el No, panorama, pues. sí fue muy sintética, Alfredo. Sí nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo es ingrato aquí en televisión. Muchas gracias, Alfredo. Nos has dado De un panorama nada, que la verdad es que presenta desafíos complejos en muchísimos frentes y además, como empezaste diciendo que en México además tenemos el desafío adicional de tener una sociedad tan segmentada y con escenarios tan distintos en el norte, en el sur, por condiciones sociales, en fin. Paso ahora con nuestro siguiente panelista. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo que nuestro siguiente panelista, que es una eminencia internacional, experto en la OCDE, economista y sociólogo, ahora que está como profesor invitado en la Universidad de Guadalajara, pues nos va a platicar precisamente sobre esto, sobre los desafíos que se plantean con las transformaciones que está viviendo el empleo. Él es Jordi Planas. Jordi, adelante, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, yo quería hablar de qué está pasando con la pandemia. A nivel internacional, lo que está pasando, la pandemia está acelerando cambios que ya habían empezado hace décadas. Se pueden resumir respecto al trabajo los cambios en que hay tres tendencias. Una es que hay trabajos que van a la desaparecer porque serán sustituidos por la automatización. Este segmento de trabajos dejará sin trabajo a gente que tiene como característica ser gente que con un bajo nivel de estudios. Otro cambio son que una parte importante de los trabajos se mantendrán, pero con cambios tecnológicos importantes. Esto lo hemos vivido en carne propia nosotros durante la pandemia. Los profesores hemos tenido que aprender a enseñar a distancia usando de Internet y las plataformas que hemos venido usando y usamos ahora mismo. Ha habido cambios importantes en de trabajo, en las tecnologías han irrumpido en nuestros trabajos de una manera impensable antes de la pandemia. Y después hay otros trabajos que son nuevos. Trabajos como ahora está en el debate en todos los países, el tema de los rastreadores de virus. Pero hay muchos más asociados con lo que decía Alfredo de cambios en la medicina, en la gestión de costos, en la gestión de distribución, etc. A ver, la mayoría de esta gente tendrá que formarse y tendrá que formarse actualizándose o, por otra parte, o deschequeándose, cambiando de trabajo. El tema que se plantea con esto es que los que
el nivel de estudios de la gente previa. Los que tienen un nivel de estudios medio o alto normalmente no tendrán problema en hacer lo que haga falta para reconvertirse o actualizarse. Pero hay un tema grave, serán la gente adulta que trabaja, que está en el mercado de trabajo, que tiene un nivel muy bajo de estudios. En eso México el tema es especialmente grave porque alcanza el 50% de la población activa. No solo la vieja, sino la joven también. Eso significa que la gente que no tiene una educación de base difícilmente aprenderá cosas nuevas. Eso es un dato que tenemos. Por tanto, ahí en México habrá un desafío de la gente con bajo nivel de estudios cuyo trabajo se automatice. Por tanto, aquí el tema lo paso a un aspecto distinto, la educación. Educación entendida en el sentido amplio. La educación con los cambios que se están produciendo ha pasado a ser un fenómeno que dura toda la vida. O sea, tenemos que estar educándonos de manera repetida durante nuestra vida. Y sabemos que lo que permite eso es básicamente tener una buena formación de base. Por tanto, aquí una llamada a decir, no se olviden de la formación básica, que es la determinante en el futuro. Y un tema que se está poniendo sobre la mesa, no es nuevo, pero aquí es más importante, que la formación básica habría de centrarse, focalizarse en aprender a aprender. Lo determinante en un contexto donde no sabemos hoy lo que tendremos que aprender mañana, es que seamos capaces de aprender lo que sea. Allí el tema de la educación no es tanto adivinar qué tipos de trabajo tendrán la gente en el futuro, sino no sabemos qué tipo de trabajo tendrá la gente en el futuro. Lo que debemos hacer es preparar a la gente para que sepa aprender cosas nuevas. Y ese es mi mensaje. Y eso es muy fácil de decir, pero complicado de hacer, sobre todo con aquel segmento de la población activa mexicana que es muy amplio, que tiene un bajo nivel de estudios iniciales. Eso es todo lo que quería contar de entrada. Jordi, muy interesante lo que nos acabas de decir, porque cuando nosotros pensamos en el futuro del empleo, sí, efectivamente nos ponemos a decir, bueno, pero ¿qué es lo que tienen que estudiar los pequeños? ¿Qué es lo que tienen que estudiar las nuevas generaciones para que tengan garantizado el camino profesional y laboral? Y pues resulta que eso no es tan determinante como la manera en la que se les moldea el cerebro para que aprendan siempre cosas nuevas. Muy, muy interesante, Jordi, muchas gracias. Y bueno, fíjate, ya pusiste aquí el acento en el tema de la educación.
investigación, y eso me da pie para darle la palabra a nuestro siguiente panelista. Él es el doctor José Navarro, él es sociólogo y justamente ha dedicado su trabajo de investigación al tema de los jóvenes y la transición entre la escuela, bueno, entre la universidad y el trabajo. No es exactamente sobre lo que estaba hablando Jordi, pero bueno, vamos a complementarlo con él. José, adelante, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar en este webinar con colegas que estimo. Yo quisiera hacer un acercamiento, dando continuidad a lo que estaba comentando Jordi, sobre qué está pasando, qué pasará con los egresados universitarios. Es un aspecto que nos interesa mucho analizar. Y lo primero que tengo que decir, un poco como lo decía también Alfredo, es lo que tenemos que considerar en el presente. Y con respecto a cómo están los egresados universitarios en el presente, hay que aceptar, hay que admitir que tenemos una alta carencia de información específica sobre cómo les está yendo a los jóvenes en el mercado de trabajo una vez que terminan la universidad. Ahí eso es una deuda que tenemos pendiente en México y que lo menciono porque nos dificulta hacer un diagnóstico actual y a futuro, porque la base con la cual compararnos no es completamente clara. Hay informaciones dispersas, hay información que no está completamente homologada y yo aprovecho para decir esta deuda que tenemos en nuestro país de elaborar un buen sistema de información de transición entre la escuela y el mercado de trabajo, no solamente en la universidad, pero evidentemente nos interesa mucho que existiera a nivel de las universidades. De repente cada universidad hace lo que quiere, como puede, y no hay manera de comparar lo que pasa en diferentes lugares en el país o en diferentes universidades. Eso es lo primero que quería decir. En segundo lugar, al preguntarnos sobre qué tenemos que hacer para adaptarnos a estos cambios, bueno, quisiera decir que es una pregunta que se viene haciendo desde hace muchos años. Es decir, ahora tenemos esta emergencia y decimos, ¿qué va a pasar con el futuro del trabajo? Hace muchos años que este tema del futuro del trabajo de los universitarios está en la palestra y no siempre con respuestas claras, ¿no? Uno puede ver como las previsiones que tienen algunos organismos sobre qué habilidades se necesitarán en el futuro, en el 2000. Se decía en el 2010, en el 2015, en el 2020, en el 2025. En realidad uno ve que no cambian tanto, ¿no? Las habilidades que supuestamente se requerirían en el futuro no están tampoco tan claras, ¿no? Y a mí me gustaría traer aquí como ejemplo dos casos que conocemos todos, ¿no? El caso, por ejemplo, de Airbnb, esta empresa que fue el gran boom, que parecía que iba a destronar a la industria hotelera y que era un trabajo para el cual pues, prácticamente nadie se había formado, pues ahora están en una situación bastante precaria, ¿no? Y perdieron toda la fuerza, todo el impulso, todo lo que habían ganado en pocos años para equipararse a las grandes cadenas hoteleras, ahora están prácticamente sin nada. Entonces uno dice, teníamos que haber preparado a los jóvenes para ese tipo de empresas o para ese tipo de industrias, pues esa industria ya no existe, apareció tan pronto y ahora no digo que va a desaparecer completamente, pero está en un periodo bastante distinto al que se esperaría, ¿no? Lo mismo podría pasar con otro tipo de empresas que prometían, ¿no? ser como la solución y que parece ser que con esta pandemia se están replanteando las condiciones, ¿no? Bueno, por otro lado, quisiera mencionar que efectivamente, al menos de manera coyuntural, la pandemia sí va a traer dificultades de inserción laboral para los jóvenes, no podemos negarlo, ¿no? Ya nos mencionaba Alfredo, la pérdida de empleos es una pérdida inédita de empleos en México, no habíamos tenido ese choque tan fuerte, tampoco habíamos tenido niveles de desempleo tan altos. Es importante decir que México es un país que al no tener seguro de desempleo, sus tasas de desempleo siempre suelen ser bajas si nos comparamos con países que sí tienen seguro de desempleo. Por lo tanto, ahora sí tenemos tasas que se equiparan a los países que tienen seguro de desempleo, ¿no? Por lo tanto, ¿a dónde quiero llegar? A que los jóvenes que se van a incorporar de manera cercana al mercado de trabajo lo harán en situaciones de una mayor competencia, eso no lo podemos negar. ¿Con quién van a competir? Con los que están saliendo junto con ellos y con los que han perdido su empleo y se quieren reincorporar al trabajo a partir de que lo han perdido en la pandemia. Entonces sí, efectivamente será una situación difícil. Por otro lado, la cara optimista del asunto es que, como bien decía Jordi, los que están mejor formados son los que tienen mayores posibilidades de eventualmente reincorporarse al trabajo, solo que no lo harán de manera inmediata. Es decir, sí, los jóvenes tienen que ser conscientes de que tal vez les va a tocar
pues ser una generación en la que se incorporan de manera más lenta al trabajo que sus compañeros de generaciones previas. Y eso es algo que se tiene que reconocer, que se tiene que asumir y que, digamos, tanto el Estado como las universidades se tienen que hacer cargo de esta situación. Es difícil hacerse cargo ante una situación tan grave y tan estructuralmente tan difícil, pero bueno, al menos tenemos que reconocerlo, ¿no? Entonces, yo diría a los jóvenes, paciencia, ¿no? Eventualmente se van a incorporar al trabajo. El reto mayor, como lo decía Jordi, son las personas que no tienen tanta formación, tantas habilidades, y ante eso hay un montón de iniciativas que ya se venían trabajando desde hace tiempo, como la formación por ejemplo, con empresas tecnológicas que forman a personas que tienen poco nivel educativo y que los intentan equiparar en algunas habilidades básicas de tipo tecnológico, ¿no? Esa sería una manera en la que podrían las personas con menos educación, digamos, incorporarse al mercado en un tiempo no tan lejano. Y con respecto a qué tienen que hacer las universidades, bueno, yo creo que esta pandemia nos está poniendo nuevamente ante la necesidad de flexibilizar el currículum universitario. Es decir, no podemos estar esperando que las universidades formen a profesionistas con un set o con un conjunto de habilidades que son las únicas que necesita para trabajar en el futuro. Es decir, tienen que las universidades formar a los jóvenes en un amplio abanico, ¿no?, de habilidades que les permitan, digamos, afrontar crisis como la que estamos viviendo. La que estamos viendo, aunque hay algunos futurólogos que ya preveían que iba a haber este tipo de pandemias, nadie la había dimensionado en la manera en que ha sucedido, ¿no? Pero no sabemos qué puede suceder en el futuro en términos de, por ejemplo, del cambio tecnológico. Lo hemos intentado medir, pero realmente en países como México es difícil medir la magnitud del cambio tecnológico. Entonces, digamos, las universidades tienen que estar preparadas, ¿no? Y bueno, preparar a sus jóvenes para que puedan afrontar este tipo de choques que seguramente vendrán en el futuro, ¿no? Eso es lo que yo quería poner. Y en último momento, para hacer un poco relación con lo que nos compartió Alfredo al final del tipo de trabajos relacionados con la tecnología, yo sí quiero poner el acento en la necesidad de regular los trabajos basados en plataformas, basados en tecnología, no solamente para los profesionistas, para toda la población, ¿no? Yo creo que esta pandemia nos ha puesto como en evidencia la importancia de este tipo de trabajos. Han sido esenciales para muchas personas, voy a decirlo así, para la sobrevivencia, ¿no? Gente que no podía salir de casa y que recurría necesariamente a este tipo de trabajos, por ejemplo, los de entregas a domicilio, pero evidentemente también se ha manifestado la precarización en la que se dan este tipo de trabajos. La falta de, digamos, de prestaciones laborales, la falta de una regulación, qué pasa ante conflictos, qué pasa ante accidentes, qué pasa, por ejemplo, el derecho que tienen este tipo de personas a sus vacaciones, en fin, la poca capacidad de ahorro que tienen, por no decir otro tipo de aspectos que en todo el mundo se han discutido, ¿no? Bueno, en el mundo sobre todo industrializado se han discutido, que es donde han aparecido este tipo de trabajos, y en México nos agarró la pandemia en una situación en la que esos trabajos todavía no habían sido puestos suficientemente en el debate, ni se habían abordado en términos de regulación. Entonces me parece que es muy importante que lo abordemos, ¿no? Este tipo de aspectos. Hasta aquí dejo mi participación. Gracias, José. Y justamente era una de las dudas, porque había hablado Alfredo Walde de la regulación del teletrabajo y ahorita ya mencionaste algunos de los puntos en los que se tiene que regular. Vamos a regresar a ello un poquito más adelante. Ahora le doy la palabra a nuestra siguiente panelista. Ella es la doctora Isabel Enciso. Ella ha estado trabajando en esto que le llaman los itinerarios laborales. Ella es doctora en educación por la Universidad de Guadalajara, también es miembro del SNI, también está como profesora investigadora en la universidad. E Isabel nos va a platicar sobre, entiendo bien, Isabel, si no tú me corriges, el panorama que hay específicamente en Jalisco y con ciertos sectores. Así que ya vamos aterrizando ahora, por lo menos en este tema, en la región. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, ¿qué tal, Ibabel? Gracias por la invitación y un gusto compartir con los compañeros, bueno, la discusión, el debate de qué sucederá en el mundo del trabajo, ¿no? Sí, concretamente quiero comentar o quiero esbozar un poco la panorámica que sucede en Jalisco, ¿no? Ciertamente, como lo han comentado ya, esta crisis de alguna manera de salud
pues nos ha de alguna manera en cadena combinado con esta crisis de empleo y en general de trabajo, ¿no? Pero esperemos que esto no desencadene o estamos apostando porque estas políticas que se generen sean a evitar justamente que este contrachoque, pandemia o combinación salud, bajas y condiciones en la cuestión económica no nos lleve también a una crisis de tipo social, ¿no? Esto en términos, bueno, de pensar en los indicadores que un poco nos explica el doctor Alfredo, que en general en México, bueno, están sucediendo, pero en particular hay diferencias en lo local. Hay diferencias en los estados y hay diferencias obviamente en sectores o en municipios particulares en el estado. En particular, aquí sabemos que no ha ocurrido de la misma manera en todos los sectores. Ha habido sectores mucho más afectados que otros, en particular aquellos que han denominado como sectores, digamos, no o altamente de alguna manera no necesarios en este momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el sector principalmente, como ya se había mencionado, del turismo, que es uno de los sectores importantes en México y en particular en Jalisco. Otro de los sectores es justamente el arte y el entretenimiento, que se han visto afectados particularmente, y obviamente pues lo derivado de esto del turismo, con los alojamientos y aspectos de alimentación en particular en Jalisco, ¿no? Aquellos que han sido denominados de alguna manera no esenciales o han postergado su reinserción en la actividad laboral. Pero en ese contexto, ¿quiénes en particular, qué sectores de la población han sido los más afectados en Jalisco? Bueno, ya se mencionó efectivamente que por tradición las crisis económicas, que cabe resaltar que de alguna manera no habían sido de este tipo, ¿no? Una crisis global y que afecta de alguna manera en general a todos, ¿no? Así es que no tenemos de alguna manera una forma en la que podamos sostener el hombro con otro porque estamos en las mismas condiciones. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Estamos identificando 4 grupos importantes a los que les denominaremos en riesgo, que digamos eran grupos vulnerables. Obviamente el que ya se mencionó, ¿no? Que han mencionado que son los menos calificados, que obviamente por tradición son los primeros en irse, pero de alguna manera son los últimos en integrarse cuando viene la recuperación. Entonces, este sector habrá que visibilizarlo y también considerar un poco en el sentido de que menciona Jordi, el acondicionamiento o la readaptación o las nuevas condiciones que requerirán. Entonces, ahí sí entra pensar en estrategias para este sector importante. Obviamente el trabajo formal, ¿no? Lo que realmente es el empleo, pues hay diversas condiciones que han ocurrido, ¿no? Esta caída principalmente la hemos visto porque nuestro indicador principal ha sido, digamos, el IMSS, ¿no? La incorporación al IMSS y que nos permite medir el grado de pérdida de empleo, pero también la posibilidad de informalidad. Entonces, ¿quiénes son los primeros que aún en las condiciones de formalidad pierden su empleo? Pues obviamente salen aquellos que son más vulnerables en términos de contratos temporales, que una vez que concluye el contrato, pues efectivamente no hay normativa alguna que permita hacer nuevas recontrataciones u obligación para una nueva recontratación. Entonces, esos salen inmediatamente los que tienen empleos temporales, que principalmente han sido el sector de jóvenes, que están también dentro de este sector, digamos, formal, aquellos que son prestadores de servicio, ¿sí? Que también es un sector principalmente, digamos, al que acuden los jóvenes, ¿sí? Ante esa precariedad que hay en los empleos e insuficiencia en términos de un salario, digamos, profesional o de un profesionista. Entonces, ellos optan por los servicios profesionales, entonces son también aquellos que también saldrán o salen inmediatamente en ese primer golpe. La otra cuestión tiene que ver con los que se quedan,
aumenta obviamente la tarea, ¿no? Aumentan las condiciones al haber menos personas que compartan la responsabilidad en el trabajo, pues aumenta la responsabilidad en tareas y por tanto el multitask, ¿no? El que tengas que hacerte cargo de más de una actividad, que eso lo vuelve también más precario en estas condiciones. Algunas estrategias que han utilizado las empresas en Jalisco ha sido justamente estas de rolar tiempos o de establecer distancia en los tiempos, pero obviamente han visto afectada la manera de productividad y también la entrega de esos productos que se tenían se han visto retrasadas. Esta cuestión que hacen alusión del teletrabajo, ¿no? Obviamente no todos los sectores ni todos los trabajos pueden llevarse a cabo. Una de las cuestiones importantes que pusieron en énfasis es justamente esta falta de sistematización de datos o esta falta de elementos o soportes tecnológicos que permitieran ese teletrabajo, ¿no? Todavía muchas de las empresas o muchos lugares se están trabajando con papel, ¿sí? Todavía muchos de los procesos son en papel y se requieren los instrumentos y las herramientas en papel que solo en ocasiones se tienen en oficina. Entonces se ha impedido un poco también esta cuestión y ha puesto en énfasis esa necesidad de la sistematización o automatización de algunos procesos. En cuanto a los sectores que efectivamente no pueden continuar trabajando, bueno, pues efectivamente son aquellos, digamos, que no pueden detener ese trabajo o hacer esa distancia de teletrabajo, están siendo la producción, la limpieza y obviamente actividades agrícolas. Bien, pues cierro por el momento y quedo abierta al siguiente espacio para comentar. Gracias Isabel. Híjole, pues entonces los de siempre, los que siempre, voy a decir algo en francés, los que siempre salen jodidos son los que primero salen jodidos ahora otra vez y los que más tarde regresan. Gracias Isabel por recordarnos pues ese que es uno de los principales problemas que tenemos en el país. Bueno, me regreso al tema del teletrabajo porque ha sido mencionado creo que por los cuatro, y le pregunto a Alfredo si tiene algo que añadir a los aspectos que mencionó José sobre lo que se debe de regular con el trabajo y principalmente, no sé Alfredo, si nos puedas decir si esta regulación no inhibe estas, creo que tú le llamaste también, o no sé si es lo mismo, las chambitas, ¿no? Porque de pronto puede haber teletrabajo que sean chambitas y que es fácil de hacer y que regulado quizá se inhiba. No sé, platícanos al respecto, Alfredo. ¿No has abierto tu micrófono todavía? Ahí estás. Sí, lo acabo de abrir. Bueno, lo que pasa es que son dos temas parecidos, pero no exactamente iguales. Por un lado está la regulación del teletrabajo formal. El teletrabajo se viene dando desde los años 70, pero ha ido cambiando en el mundo. Es decir, antes el teletrabajo significaba fundamentalmente trabajo en domicilio. Ahora el teletrabajo se puede hacer en muchos lugares. Se puede hacer en una estación de tren, en un aeropuerto, etcétera, etcétera, porque hay miles de formas de conectarse, ¿no? Entonces, este teletrabajo de los asalariados ha sido regulado en muchos países, incluido México. Casi nadie sabe, y yo hasta hace 3 meses tampoco lo sabía, que en México está regulado el teletrabajo, pero nadie menciona esa regulación que está en la Ley Federal del Trabajo, no recuerdo exactamente qué artículos son, pero lo que trata fundamentalmente esa regulación es de garantizar, digamos, las condiciones salariales de jornada, prestaciones, etcétera, etcétera, de todo trabajo formal. Entonces, por un lado, digamos, está este teletrabajo asalariado. Es muy interesante lo que ocurrió con muchos call centers, tampoco sabemos con cuántos, pero no fueron 3, o sea, fue un traslado, digamos, bastante masivo de trabajo de call center a los domicilios de los operadores. Nosotros, Jordi Micheli y yo, hicimos entrevistas virtuales en la Ciudad de México y en Tijuana. Entonces, los call centers mostraron que un trabajo muy regulado, presencial, muy controlado,
rutinario, estandarizado, etcétera, es posible hacerlo en casa. Bueno, hay inconvenientes, etcétera, algunos mencionaron que sí la productividad, etcétera, pero hubo esa posibilidad, por lo menos para los call centers más establecidos, más formales, etcétera. Los chambistas del clic a los que yo me refería son jóvenes, generalmente con estudios superiores, que tienen que saber inglés, porque estos trabajos, la comunicación es en inglés, y que hacen chambitas, digamos, para las grandes compañías. Hay muchas plataformas de este tipo, pero hacen para Apple, para Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, eso va... estos no son trabajadores asalariados. A veces reciben un salario, o reciben un salario mínimo y el resto es por tarea realizada. Hay una como variedad de situaciones laborales, pero más bien son trabajadores por cuenta propia que organizan, entre comillas, su jornada de trabajo, pueden trabajar 2 horas, pueden hacer 5 tareas, pueden hacer 20, etcétera, y cobran una cantidad, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo todavía está más alejado de la regulación, por más que a escala internacional hay intentos de organización bastante interesantes, como también hay intentos de organización, incluso en México, en el sector de los repartidores, en el sector de Uber, etcétera, etcétera. Entonces, están los asalariados, están estos otros que en principio son los chambistas del clic, que en principio son autónomos o trabajadores por cuenta propia, y están esta figura en discusión, como por ejemplo los trabajadores de Uber, que ellos quieren ser considerados como asalariados, pero las empresas los consideran por cuenta propia porque organizan su horario, trabajan cuando quieren, tienen su propio carro, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se abre, digamos, es un mundo laboral, digamos, ahora es que sí, una revolución laboral que en principio va en detrimento de los derechos del trabajador, de sus percepciones, de la organización del tiempo, etcétera, etcétera, pero que tiene distintas modalidades en función del tipo de teletrabajo del que estamos hablando, ¿no? Entonces, hay que hacerse cargo un poco de esta variedad y de esta diversidad, digamos. Claro. Y Alfredo, fíjate que además mencionaste también ahora, o sea, el tema del trabajador por cuenta propia, que no necesariamente es ese que está teniendo una chambita para la empresa, sino a lo mejor también estos jóvenes que salen y que ahora, en lugar de buscar el empleo directamente, tratan de ellos poner su propia negocio de algo. José, ¿nos puedes hablar un poco de eso, sobre las perspectivas que tienen los estudiantes, los egresados que salen y deciden pues empezar a buscarse la vida por cuenta propia? Claro, claro, es una, digamos, una alternativa que está ahí sobre la mesa y que efectivamente los jóvenes pueden optar por ella. Desgraciadamente, digamos, hay muchas barreras para poder lograrlo, así como también hay muchos apoyos, es decir, no es para todos, es a lo que quiero llegar, ¿no? Hay jóvenes que logran aprovechar esas oportunidades que hay en términos de, por ejemplo, incubadoras de empresa en las universidades o en otros organismos, o cursos de formación para emprendedores, es decir, hay una serie de herramientas que últimamente se han establecido muy ligadas al tema de la innovación, por ejemplo, en donde efectivamente hay un sector de jóvenes que pueden aprovechar esas oportunidades. Ahora, hay que tomar en cuenta que estamos en un momento de contracción del mercado, entonces, digamos, ahora empezar a emprender como a lo loco, pues me parece que es poco prudente, a excepción que sea en un sector que lo esté demandando. Entonces, no es un asunto tan de blanco-negro, ¿no? ¿Emprendo o no emprendo? Pues hay que ver las oportunidades que hay y también hay que ver las habilidades que tienen los jóvenes para hacer este tipo de emprendimiento. Hay digamos, mucha formación últimamente, no sé si suficiente, pero ha habido una ola de formación que viene desde la media superior y la educación superior en el impulso del emprendimiento, pero mi perspectiva siempre ha sido que no es para todos, ¿no? Okay. Entonces no se puede vender como la única solución, entonces también tenemos que hacernos cargo del otro sector que no serán emprendedores, pero efectivamente es una posibilidad. Y yo quisiera decir algo
muy breve con respecto a lo que decía Alfredo de los trabajadores independientes. Una cosa que no tenemos en México, por ejemplo, es la cotización en la seguridad social de los trabajadores independientes, cosa que sí hay en otros países. En muchos países los trabajadores independientes, no importa si eres médico o si eres fontanero o si eres cualquier sector, cualificado o no cualificado, estás obligado a cotizar en la seguridad social, está ligado al aparato fiscal también, y de esa manera aseguras que el trabajador, aunque haya sido empleado, digamos, por cuenta propia durante toda su vida, al final tenga algo con que defenderse. En México estamos a años luz de poder lograr eso. Bueno, no sé si años luz, a lo mejor estoy siendo un poco dramático, pero la situación actual es de muchas personas que durante toda su vida trabajaron de forma independiente y llega el momento de la jubilación y no tiene nada. De ahí la importancia, por ejemplo, de los programas estos de adultos mayores, que no es el tema de hoy, que logran paliar un poco esa deficiencia. Entonces, esto va para tanto los cualificados como los no cualificados. Claro, claro, ¿no? Y eso habla de nuestra debilidad institucional. Pero sigo con el tema todavía de la tecnología, porque hay una pregunta que es para Jordi, y que es una pregunta que no es nueva, es una pregunta que ha estado ahí presente, primero en la ciencia ficción y de todo el siglo pasado con la entrada de la tecnificación. Jordi, dinos, esta es la pregunta, ¿existe el riesgo de que la fuerza laboral salga sobrando? A ver, hoy por hoy, toda no. No existe. Pero, a ver, todos los cambios tecnológicos sirven para ahorrar trabajo humano. Si no, no son tecnologías, son juguetes. Eso no está mal, porque, por ejemplo, nos ha permitido que existan las semanas de 40 horas, que tengamos fines de semana muchos, etc. El tema es, ¿todo trabajo será sustituido? No, no pienso. Lo que pasa es que sí se sustituye los trabajos más rutinarios. Hay un debate sobre la inteligencia artificial, pero gente amiga muy entendida en el tema dicen que el tema de la inteligencia artificial está aún muy lejos. Hay muchas cosas que se pueden hacer sin trabajo humano, pero no todo. Lo que pasa es que el trabajo humano será más propio de los humanos. O sea, lo que sabemos hacer, lo que contará, es lo que no saben hacer las máquinas, los robots. Eso aumentará. De eso, por ejemplo, hay un cambio que está creciendo mucho, al menos en Europa, es el trabajo de cuidados remunerados. Porque hay una bolsa de trabajo humano que es no reconocido porque lo hacéis las mujeres gratis. Pero hay mucho trabajo que no sustituye por robots y que ahora sí lo reconocemos. Hay mujeres que lo hacen en su casa, pero también hay profesionales que lo hacen. Eso está en aumento junto a la economía ecológica, junto a la economía circular. Hay campos nuevos que dependan de la tecnología de la gente que se puede dedicar a esos otros trabajos que son tan o más necesarios. Porque además un problema que tenemos que ahora cada vez hay más viejos y menos jóvenes. También en México.
Entonces, Claro. ¿qué cuida a los viejos? ¿Qué Claro. cuida a los niños? ¿Qué hace estas tareas? La educación está creciendo. Entonces, sí hay un cambio, pero no una destrucción total del trabajo humano necesario. Bueno, por lo menos eso tenemos para el futuro, por lo menos cercano. Isabel Acuira, ahorita acaba de hablar Jordi sobre también pues la cuestión demográfica, la pasó así ahorita al final, el tema de las mujeres, los niños, los ancianos. Y la pregunta para ti es, ¿cómo está eso ahorita en Jalisco? ¿Cómo se compone el mapa en Jalisco del mercado laboral? ¿Qué pasa con las mujeres, los niños, los ancianos? ¿Todavía tenemos bono demográfico? Sí, en Jalisco todavía tenemos jóvenes, ¿no? Todavía tenemos un gran porcentaje de jóvenes. Sin embargo, obviamente en el mercado laboral todavía tenemos adultos, ¿no? Adultos que justamente por estas condiciones de precariedad, pues es preferible mantenerte en el mercado que hacer un periodo de jubilación, ¿no? Algunos incluso ni ese derecho han logrado obtener en términos de adultos mayores. En cuanto a las mujeres, efectivamente, estas condiciones de pandemia sí han dado un indicador de mayor desempleo en mujeres, y en ocasiones es por decisión propia, es decir, el abandono del empleo ha sido por decisión ante la acumulación, como ya lo mencionaba Alfredo, de las tareas que se vienen en cuanto a la atención y el cuidado tanto de niños como de adultos en el hogar, y que generalmente por género han dado esa condición de tarea a las mujeres. Entonces han decidido permanecer, abandonar el empleo porque ha sido un poco menos redituable, a diferencia de que si tuviéramos que contratar a un cuidador o que tuviéramos, porque estarán ya de manera permanente aunado a la tarea que se tiene ahora como educadoras apoyando el proceso educativo, ¿no? Al cierre de escuelas y guarderías. O sea, que quedan en ese sector de desalentados, nos dijo Alfredo, que así se llamaba, yo no conocía tampoco ese término. Oigan, les agradezco mucho que nos hayan compartido su experiencia, su imaginación, porque además esto es imaginación, también estar viendo hacia adelante a partir de los diagnósticos que hacen del presente. Muchas gracias. Abran sus micrófonos para que podamos todos despedirnos. Alfredo Walde, José Navarro, Isabel Enciso, Jordi Planas. Usted que nos está escuchando tiene que buscarlos porque además tienen, o sea, sus libros los encuentra en la red. Hay uno sobre maquiladoras y call centers de Alfredo Walde, todos tienen. Entonces, a todos les agradezco que nos hayan acompañado. Lástima que se nos acabe el tiempo porque todavía había muchos caminos que andar con este tema, pero muchas gracias por haber compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Adiós, Jordi, Alfredo, José, Isabel. Bye. Listo, fuera del aire. Oye, ¿por qué se tarda tanto en estar fuera del aire? O sea, todavía nos quedamos todos así congelados. Es por el tiempo. La transmisión tiene un delay, Ibabel. Acuérdate que en Internet siempre hay un delay de entre 30 y 45 segundos. Ah, pero eso no pasó nada ahí en el programa. Ahorita lo vemos. Ah, ok. Oigan, estuvo muy bien, perdón por interrumpirlos y cortarlos. Ya sé que había muchos temas allí, se nos quedaron, pero creo que estuvo muy bien el webinar. Creo que abordaron los temas más relevantes. Yo quedé interesadísima y yo no sé nada de esto, así que si yo, que soy lega,